Y vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar que la abra en Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis 1, versículo 28. Bueno, antes de que lo leamos, yo lo voy a leer en una traducción diferente, pero el día de hoy vamos a hablar acerca del tema mayordomía financiera. Se va a dividir en dos partes. Ahora sí podemos decir que ya concluimos con el estudio de nuestra declaración de fe, que nos tomó bastante tiempo, pero valía la pena y vale la pena detenerse en investigar, en profundizar en cada uno de los puntos. Dijimos que toda esa sección fue de teología con T mayúscula o doctrina esencial. Esas enseñanzas que vimos no pueden negociarse, en ellas no hay lugar para decir, bueno, tú piensas que es así, pero yo pienso distinto y no hay problema. No podemos decir, tú piensas que Cristo pues no era Dios y yo pienso que Cristo sí era Dios, pero bueno, no hay problema. O sea, cada quien su religión, como dicen. No es así. En ese tipo de doctrina no hay espacio para la opinión o para la negociación. Lo que sí hemos visto es lo que la palabra de Dios dice y eso no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque si quitamos una de esas doctrinas esenciales, pues el resto de nuestra doctrina, el resto de nuestra teología, pues va a estar incorrecto, va a estar incompleto, va a estar mal. Y eso es lo que hemos visto ya en muchas de las sectas, en esta serie. Y el día de hoy vamos a entrar a una sección que ya no es doctrina esencial, es decir, no esto de esta doctrina, de esta enseñanza depende la salvación, así como lo fue la enseñanza anterior que vimos en esta declaración de fe, que fue desaprobación de doctrinas erróneas. Esta tampoco es doctrina esencial, es decir, si tú piensas distinto o si alguna otra iglesia piensa distinto, bueno, pues de todas maneras te salvas. Pero son principios que sí vemos en la Escritura y que sí queremos aclarar que como casa de oración afirmamos esto. Como casa de oración estamos dispuestos a defender la sana doctrina, a exponer las falsas doctrinas, pero también creemos en la mayordomía financiera. ¿Qué es mayordomía? Queremos empezar definiendo qué es mayordomía. La definición de mayordomía es administración ética de la gestión responsable de recursos. Repito, mayordomía en administración es la ética de la gestión responsable de los recursos. Vamos a hablar de dinero en esta enseñanza y en la próxima enseñanza de la clase de la declaración de fe. La mayordomía tiene su origen en Dios mismo. Podemos ver en la naturaleza misma de Dios este principio de mayordomía, de administración. Alguien quien se convierte, pues empieza a leer su Biblia y la abre en Génesis, ¿no? O cuando viene el mes de enero, se da cuenta que bueno, pues hay que leer la Biblia en un año, como algunos se lo proponen, y empezamos por Génesis. Y desde Génesis podemos empezar a ver la naturaleza de Dios. Podemos desde Génesis ver cómo Dios creó los cielos y la tierra. Eso lo vemos ahí en Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y desde allí comenzamos a ver ya un orden. Sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero quizás te puedes poner a pensar, ¿por qué no creó Dios primero al hombre y luego creó la tierra? Pues no tiene sentido, ¿no? Si no, ¿dónde hubiera puesto al hombre? Primero Dios creó todas las cosas. Dice que la palabra que estaba todo desordenado y vacío. Había un desorden en todo y no podía el hombre habitar en un lugar desordenado y vacío. Así que podemos ver nosotros que Dios desde el principio en la creación ya estaba administrando, ya estaba ordenando todo para que su máxima creación, el hombre, quien fue hecho a imagen y semejanza, pudiera habitar la tierra. Y una vez creado el hombre, Dios le dio una responsabilidad. Seguimos viendo en el Génesis cómo hay una administración, un ordenamiento de las cosas, de todos los elementos, y vemos cómo Dios le dio al hombre una responsabilidad. No lo puso allí nada más como adorno, sino que le dio una responsabilidad. Ahora sí leemos Génesis 1:28, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. O sea, el Señor les está diciendo, ya está todo preparado. Ahora sí, ya está toda la plataforma, ahora ustedes llénenla. Dice, y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Vemos aquí una palabra en el versículo 28, en tu versión va a decir y señoreen, ¿no?
En la Nueva Traducción Viviente, que es la que estoy leyendo yo, dice y gobiernen sobre la tierra. Esa palabra gobernar es la palabra radá y significa dominar, significa tener dominio. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hay toda una doctrina que se le conoce como el dominionismo o el reino ahora, y bueno, de aquí muchos sacan este asunto. No, Dios nos hizo para gobernar y nos hizo para estar en las esferas más altas de la sociedad y del gobierno, y por eso tenemos que ser ricos y por eso tenemos... No tiene nada que ver con eso, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Así que aquí sí lo que podemos ver es que gobernar es dominar, tener dominio, pero sobre aquello, sobre lo que Dios nos ha puesto. Esto continúa hasta nuestros días. Hasta el día de hoy, cada uno de nosotros administramos recursos en nuestra vida cotidiana. Para hacerlo un poquito más interactivo, ya que vamos poquitos, ¿verdad? Te pregunto, alguien puede levantar la mano y decirme, ¿en qué áreas de nuestra vida nosotros administramos recursos? Por ejemplo, a ver, ¿quién levanta la mano y nos dice? Administramos dinero, exacto, quienes trabajamos, producimos, llega dinero a nuestras manos y lo administramos. ¿Qué otra cosa administramos allá, Miguel? La comida, exacto. O sea, vas al supermercado y no compras 20 kilos de carne, ¿verdad? Porque pues, aunque la congeles, pero no te va a caber en el congelador. O sea, todo lo vas comprando de acuerdo a tus necesidades. Y hay ciertos alimentos que tienes que irlos comprando por semana, porque si no se te echan a perder los plátanos, ¿no? Así que vemos que ahí administramos, Mario. Los horarios, también administramos nuestro tiempo, exacto. O sea, tenemos que poner nuestro despertador a 1 hora, si no, no llegas al trabajo. Y tienes que tener un margen en el cual dices, bueno, si me agarra el tráfico, pues tengo todavía un margen para no llegar tarde al trabajo. Y en diferentes áreas. ¿Quién más tiene alguna otra idea acerca de qué más administramos? Si tienes hijos también, ¿no? También administras a tus hijos, ¿no? Pones al más grande a enseñar al más chiquito y así sucesivamente. Todos en alguna área de nuestra vida administramos recursos, administramos tiempo, administramos dinero. Y hay una realidad, unos son mejores administradores que otros, ¿no? Unos administran mejor sus recursos que otros, esa es una realidad. Y esta clase va dirigida a creyentes, no es una clase que le podríamos dar a alguien quien es inconverso, aunque ciertamente hay principios que los inconversos manejan también para administrar correctamente sus bienes, su tiempo, etcétera. Pero esto lo queremos enfocar y basar desde la palabra de Dios hacia los creyentes, porque nosotros tenemos una cosmovisión bíblica y espiritual de las cosas. Así que vamos a exponer en estas dos clases, en la de hoy y la del próximo domingo, lo que esta iglesia local y como casa de oración entendemos desde las escrituras en cuanto a la administración de recursos o lo que se conoce como mayordomía financiera. Queremos ser abiertos, transparentes en cuanto a esto, y toda nuestra vida debe de ser regida por la palabra de Dios. Por eso digo que esto va para creyentes. Un no creyente pues no considera la palabra de Dios. Un no creyente ve la Biblia como un libro más. Pues sí, hay cosas bonitas. Un expresidente de México dijo en algún momento que leyó la Biblia, dijo, no toda, o sea, claro, ¿no? Así como que si fuera pecado leerla toda. Dijo, no toda, algunos pasajes en algún momento de mi vida pues fueron relevantes, fueron de trascendencia. Y él lo veía como un buen libro, igual que el de Krauss y los otros libros que no se pudo acordar en el momento, ¿no? Pero el hecho es de que el no creyente ve la Biblia como un libro más, pero nosotros los creyentes vemos la Biblia como la palabra de Dios. Hablaba con mis hijos esta mañana y les decía, es que la Biblia es Dios hablando a nosotros. Así, hay quienes se manejan mucho por ese tema de que no, Dios me habló y es que Dios no me habla. Bueno, mira, Dios no te habla. Si Dios no te habla es porque no lees la Biblia. O sea, ahí Dios está hablando. Si tú quieres oír la voz de Dios, o sea, quieres la voz audible de Dios, pues pon la Biblia hablada, ¿no? Y ahí sí, en serio. Ahorita en la mañana me estaba bañando y me eché el capítulo 17 de Hechos, así escuchándolo. Así que tenemos a Dios mismo hablándonos. Para nosotros los creyentes la Biblia es Dios hablándonos, es la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Estamos afirmando que para nosotros, los creyentes, la Biblia es la que nos guía, la Biblia es la que nos dirige. Y dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, 66 libros inspirados por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Lo vamos a ver en la reunión general. La palabra de Dios tiene esta característica de que nos enseña. O sea, si nosotros somos de los que ya nos las sabemos todas, porque hay varios de quienes conozco quien dicen, no, yo ya me sé todo. Sí, Jonás, sí, Moisés, sí. Pero pues si venimos a la casa de Dios y nos exponemos a la palabra, es porque reconocemos que tenemos algo que aprender. No importa cuántas veces hemos escuchado la historia de Jonás, la historia de Moisés, de Abraham, pero cada vez, al menos que yo la leo, cada vez que yo me dispongo a aprender, pues aprendo algo. El Señor me enseña algo, porque la Escritura, al ser inspirada por Dios, tiene eso que Shakespeare no tiene, tiene eso que otros autores, que Hamlet no tiene, pero el Señor nos enseña. La palabra de Dios es útil para enseñar, y en esa enseñanza va incluido también enseñarnos cómo administrar nuestros bienes, enseñarnos cómo educar a nuestros hijos, enseñarnos cómo podemos ser diligentes en nuestro trabajo. O sea, la Biblia tiene la respuesta para todas las preguntas de la vida cotidiana del creyente, del hombre, del ser humano. Continúa diciendo, para redarguir. Eso es que nos muestra, o sea, nos enseña y nos muestra en lo que estamos mal. Como cuando compras un producto y tú lo echas a andar y después lees el manual y dices, ups, le estaba haciendo mal. Entonces dices, bueno, ahora lo voy a hacer como el manual dice que lo haga. Eso es redarguir, nos enseña cosas en nuestra vida que estábamos haciendo mal, que las hemos estado haciendo mal por toda nuestra vida, porque así nos la enseñó nuestra mamá, y a nuestra mamá le enseñó nuestra abuelita, y así. Pero nos encontramos con la palabra y decimos, bueno, pues así lo enseñó mi madre, mi abuela, así me ha funcionado. Pero no se trata de si funciona o no funciona, sino se trata de si coincide o no coincide con los dichos de Dios. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esa palabra justicia la hemos visto en otras oportunidades. Es la palabra dikaiosune. La palabra dikaiosune es el carácter de cualidad, el carácter o cualidad de ser recto o justo. Dikaiosune, justicia, es rectitud, es integridad, es algo que está bien hecho. Eso es justicia. Así que la palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en rectitud. Se espera que un hijo de Dios, que un padre cristiano, que un empleado cristiano sea recto, sea justo. Y esa rectitud y esa justicia no proviene de la moral de este mundo, porque esa varía y cambia. Lo que antes era bueno, ahora es malo, y lo que antes era malo, ahora es bueno. Pero nosotros no nos regimos por eso, sino nuestra rectitud tiene que ver con la santidad de Dios. Y eso va por encima de la moral de este mundo. Así que la Escritura nos vuelve gente íntegra, gente recta. Continúa diciendo el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese a fin nos muestra un propósito. O sea, la Escritura no nos es expuesta para llenar nuestra cabeza de información. La Escritura nos es expuesta para enseñar, redarguir, corregir e instruir en rectitud. Y una vez que hemos absorbido esa rectitud, ahora nuestro propósito dice de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué tiene que ver la perfección aquí, o cómo definimos perfección? Es la palabra exartizo. Pensamos a menudo perfecto como algo que no tiene error. Y bueno, Dios no tiene error. Dios es santo, Dios es perfecto. Pero en este sentido, el hombre de Dios, el Hijo de Dios, es perfecto, exartizo, es algo equipado, algo surtido, algo preparado perfectamente para completar un propósito. Eso es perfecto. O sea, el hombre de Dios se espera que esté perfectamente preparado, equipado, surtido para el propósito. Enteramente, continúa diciendo, preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, tiene la capacidad para equiparnos, para darnos todas estas herramientas, todos estos elementos, para surtirnos, para equiparnos en todo. Y eso incluye también nuestra rectitud, nuestra justicia como administradores en cada uno de los ejemplos que nosotros pusimos. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Si me acompaña ahí, Primera de Corintios 4, 1. Y nos empezamos a introducir en lo que tiene que ver con administración, lo que tiene que ver con servicio, con los hijos de Dios. Hemos visto en este primer punto que la palabra de Dios es la única que puede equiparnos, la que puede enseñarnos acerca de cómo ser buenos administradores. Así que sería bueno que antes de buscar un libro de un incrédulo acerca de cómo administrar mi dinero
o tomar un curso en Community College o whatever, pues podamos ir a la palabra de Dios. Ella tiene la respuesta. O sea, no estoy diciendo que eso sea del diablo ni nada, pero ahí en la palabra están nuestras respuestas. Primera de Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y, ¿qué dice? Administradores de los misterios de Dios. ¿Te fijas cómo la palabra también incluye la administración? Explícitamente nos está diciendo como administradores. Aquí Pablo pone como ejemplo los misterios de Dios, la palabra de Dios. En el capítulo anterior de esta primera de Corintios, en el capítulo 3, Pablo reprendió, exhortó, regañó, por decirlo así, a la iglesia en Corinto, porque ellos se identificaban con X predicador. Unos decían yo soy de Apolos, otros decían no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Cristo, y así entre ellos pensaban que su valía tenía que ver con qué predicador ellos se identificaban. Bueno, no es muy distinto el día de hoy, ¿no? Pero Pablo no alabó eso, no dijo, no, qué bueno que ustedes se apegan a mi doctrina, se apegan a mí como predicador y se identifican conmigo. O Cefas no dijo, o Pedro, ¿verdad? No dijo, no, qué bueno que ustedes son de los míos. No, al contrario, Pablo los reprendió por esto y les dijo, no los hace superiores el que ustedes se identifiquen con uno de los apóstoles o con algún predicador, por más bueno que sea, no los hace superiores. Y también eso es, paréntesis, una buena llamada de atención para nosotros, ¿no? Quienes a veces decimos, no, yo soy de Chuy Olivares. No, somos de Cristo. Somos de Cristo y vemos a los demás como poca cosa, ¿no? O sea, también quienes no pertenecen a casa de oración, si han sido lavados con la sangre de Cristo, son nuestros hermanos y no son de menos categoría que nosotros. No, librémonos de eso porque pues el Señor nos reprende también. En este capítulo, en el 4, Pablo se pone junto con los otros apóstoles y con sus colaboradores en una categoría. Le dice, ustedes se quieren identificar con un predicador, pero nosotros no somos la gran coca del desierto, la última coca del desierto. Nosotros somos servidores. En esa categoría pónganos, en la categoría de servidores. Y esa palabra servidor es la palabra griega hiperetai, y es un siervo que está bajo la autoridad de su amo. Ese es un siervo, porque también hay que aclarar ese concepto, ¿no? Decimos a veces el gran siervo de Dios. Oh, es que es un siervo. Oh, siervo. No. Un siervo no tiene que ver con glamour, ni con sí, lo máximo. Tiene que ver con ¿qué? Con alguien quien está bajo autoridad, bajo la autoridad de un amo, de un señor. Así que debemos de comenzar a captar la idea, conectándolo con el tema de la administración. Si hemos nacido de nuevo, somos siervos de Dios. A lo mejor tú dices, no, yo todavía no estoy sirviendo en la iglesia. Bueno, eso es cuestión de tiempo, ¿no? Se espera que en algún momento lo hagas, pero de entrada, cuando hemos sido comprados por el Señor, por medio de la sangre de Cristo, en ese momento dejamos de ser esclavos del pecado y somos hechos siervos de la justicia, siervos de Dios. Así que por naturaleza, en la nueva naturaleza, somos siervos de Dios. Y un siervo no posee nada. Eso es lo que vemos en la Escritura. Un siervo, un esclavo, no es dueño de nada. Más bien, administra lo que tiene. Y lo que llega a tener, pues es porque lo ha recibido de su Señor. Y en cualquier momento su Señor se lo puede quitar. Porque un esclavo no tenía derechos, un siervo no tenía derechos. Cuán difícil o cuán distinto es de nuestra cultura, de nuestra filosofía, ¿no? No, tú exige tus derechos, pero el Señor te dice, eres un siervo, no tienes derechos. ¿Cómo la ves? Bueno, pues yo me voy a pegar a lo que la palabra de Dios diga, ¿no? El mundo te dice, es que tú mereces tener esto, mereces tener aquello, y la palabra nos dice, es por gracia, eres siervo. Lo que tienes lo has recibido por la gracia de Dios, no es tuyo, no te pertenece. Tus hijos no son tuyos, el Señor te los ha puesto para que los administres. ¿Qué tal? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. En la Nueva Traducción Viviente te leo. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si lo que tienen proviene de Dios, o sea, los llevó a pensar así, ¿no? Lo que he recibido, lo he recibido de Dios, ok. Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Es que son mis hijos, es que es mi casa, es que es mi profesión, es que es mi ministerio. No, hijo, o sea, Dios te lo dio. Y Pablo te diría, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si lo recibiste de parte de Dios, ¿por qué lo vas a administrar como te da tu regalada gana, ¿no? O tu gadarena gana, diría el pastor Chuy, ¿no? No, o sea, si lo recibí de Dios, tengo la responsabilidad de administrarlo como Dios quiere que yo lo administre.
Un siervo está bajo la autoridad de su Señor. También Pablo se pone como ejemplo de siervo, pero también como administrador, que es lo que nos interesa, ¿no? Y esa palabra administrador es oikonomos. Oikos en griego significa casas. Hay hasta un yogur ahí que se llama oikos en griego y significa casa. Y nemo significa disponer. Entonces el término apunta al siervo que por encargo del amo tiene a cargo el cuidado de la casa. O sea, había diferentes tipos de siervos en la casa de un señor. Y uno de ellos, entre todos, era el que tenía el cuidado de la casa, el que se encargaba de que estuviera todo, que todo estuviera suplido. El mayordomo era responsable de los bienes del amo y de cuando en cuando debía dar cuentas de su mayordomía. O sea, el mayordomo no es que hacía como bien le venía en gana. Él sabía que en cualquier momento su señor podía llamarle y pedirle cuentas acerca de cómo estaba administrando las cosas. Y eso, hermanos, no está en nuestra naturaleza caída. O sea, al viejo hombre no le gusta la idea de que le pidan cuentas. ¿A usted cómo ve? O sea, no nos gusta. O sea, cuando nos piden cuentas decimos como que, ¿qué le pasa? ¿Y qué? ¿No? ¿Por qué? Hay una época del año para nosotros en este país en la que nos toca rendir cuentas, ¿verdad? ¿Acerca de qué? De cuánto hemos ganado, de cuánto hemos gastado, y nos toca pagar, ¿verdad? Tomar chocolate y pagar lo que debemos, ¿verdad? Pero a quienes les regresan, están en fila, ¿verdad? Ya vengo a dar mi declaración, ¿no? Pero a quienes les toca pagar, pues así como que empiezan a ver como eso del anticristo. No, eso es del anticristo y es pagano y quién sabe qué, ¿no? Pero pues si estamos en este país, hemos de cumplir con las reglas que este país nos pone. En México, cuando estábamos, pues también. Allá es mucho más sanguinario el IRS últimamente, ¿no? Pero en cada país en donde estemos, pues tenemos que rendir cuentas acerca de nuestros bienes, de nuestros ingresos. Después de categorizarse Pablo como servidor y como administrador, en el versículo 2 de 1 Corintios 4, él da por hecho la expectativa de un administrador. Dice, lo leemos en 4.2 de 1 Corintios. Ahora bien, o sea, ya les dije, somos siervos, somos administradores de los misterios de Dios. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Te fijas? La escritura es la que nos vuelve rectos, fieles. Y aquí dice que el administrador, pues es requerido que sea hallado fiel, porque hay buenos administradores, malos y peores, ¿no? Pero Pablo dice, los administradores que tienen que ver, que son hijos de Dios y que administran los misterios de Dios, pero que también administran otras cosas, deben de ser hallados fieles. Esa palabra fiel es la palabra pistos, significa digno de confianza. La palabra fiel se conecta con la palabra fe, ¿sí? Entonces nosotros, es una palabra trascendente, por eso la traigo, porque debemos de tener muy claro qué es lo que la palabra fe significa. Porque decimos, no, pues yo tengo fe en esto, no tengo fe en aquello. Pero entendamos lo que la palabra fe quiere decir. Es confianza, es certeza. Y Dios es certero, ¿verdad que sí? Dios es fiel, pero también se requiere de nosotros, sus siervos, sus hijos, que seamos fieles, que seamos confiables. Lo vimos un poquito el viernes. Ser fiel es entonces digno de confianza. Si tú has tenido alguna vez una empresa o has tenido empleados bajo tu cargo, tú esperas, ¿verdad? Y eso es lo que está apelando Pablo, que esos empleados y mayormente quienes administran el dinero, pues sean fieles, que puedas confiar en ellos. En alguno de mis trabajos anteriores, pues nos pagaban las millas en viajes que hacíamos de negocios. Y yo me acuerdo que había unos compañeros que eran algo tranzas, ¿no? Y el patrón ponía en nosotros toda su confianza. Y había algunos quienes abusaban de ese tipo de cosas, ¿no? Y se iban a darle vueltas ahí a sus cosas personales y después lo declaraban como que eran vueltas que hacían de trabajo y recibían un cheque más gordo, ¿no? Y así, cosas que seguramente tú sabes, ¿no? Pero eso no se debería de ver entre los hijos de Dios. No debería de verse eso. Debería de esperarse de nosotros que somos fieles. Y yo me acuerdo que el patrón a mí me decía, porque sabía que yo era cristiano, ¿no? Y decía, no, yo en usted, David, tengo toda mi confianza. Me decía yo, porque yo sé que usted es cristiano, yo sé que usted, no, pues sí, señor, ¿no? Y eso es lo que se espera, es lo que está diciendo Pablo.
Hay buenos administradores, hay malos y hay peores administradores. Hay una parábola que Jesús dijo ahí en Lucas 16, no sé si tú lo recuerdas, de un mayordomo que era como infiel. Este mayordomo infiel tenía serias acusaciones en su contra. Siempre alguien quien es infiel, en algún momento, estoy hablando en el área de la administración laboral, en algún momento se va a destapar. No puedes tapar eso por mucho tiempo. En algún momento va a salir. A lo mejor en un año, en 2, en 3, en 7, pero en algún momento, pues todas esas cosas van a salir, van a flotar, van a salir a la superficie. Así que este mayordomo infiel, pues tenía ya varias acusaciones. Y las acusaciones que tenía eran acusaciones sólidas en su contra. Eran tan sólidas esas acusaciones que a su jefe, a su señor, no le quedó de otra más que despedirlo. Dijo: ¿sabes qué, hijo? Te me vas, pero no te me vas ya mañana. Quiero que antes de que te vayas me hagas un registro de todas tus tranzas, todo lo que has hecho, porque quiero ver en qué estado está la compañía, ¿no? O la casa. Así que vemos que este hombre enfrentó una auditoría. Este mayordomo infiel enfrentó una auditoría. Y es bueno que nosotros tengamos eso en nuestra mente como parte de nuestra vida, porque si estamos acostumbrados a rendir cuentas, a rendir auditorías delante de Dios en nuestros devocionales, por ejemplo, decir: Señor, aquí está mi vida, examíname, como decía el salmista, ¿no? Examina mis pensamientos, mis actos, mis decisiones. Estamos ya acostumbrados. Cuando el gobierno nos pida, ¿verdad?, cuentas, no vamos a tener problemas, a menos de que ocultemos algo, ¿no? Cuando el pastor te pida cuentas y te diga: oye, a ver, cuéntame cómo está tu vida, cómo está este asunto, porque vemos X cosa, ¿no? Bueno, pues no te estreses ni te enojes y digas: ¿por qué se quieren enseñorear de mí? No. Sino que estemos acostumbrados ya a esto de rendir cuentas. El tema que vamos a comenzar hoy es un tema sensible, tiene que ver con la administración del dinero dentro de la iglesia local. Y es un tema, sí, sensible. Es un tema que a muchos les va a hablar de dinero. No vamos a pedir ofrendas ni nada, no se preocupe, ¿no? Porque es una realidad que el tema de las finanzas, el tema de dinero, es un tema que se relaciona con fraudes, que se relaciona con abusos, que se relaciona con, pues, tranzas, ¿no? Y esto ha provocado que se pierda la confianza. El año pasado salió en la cadena hispana más conocida de televisión, pues un reportaje en el cual se acusaba a un religioso de tener nexos con el narcotráfico y de muchas cosas, ¿no? Y la verdad, hermanos, de que yo he podido ver que a muchos eso les ha sido como una causa de gozo, pero no se están dando cuenta de que eso nos estorba la obra de Dios. Eso nos refleja a nosotros en alguna manera, de alguna forma nos embarra. O sea, no debería de darnos gusto. No estoy justificando las obras de este hombre. Por supuesto que ya salió a la luz, ya salieron a la luz las acusaciones. Bueno, a él le va a tocar dar cuentas y enfrentar con quien tenga que enfrentar esto. En lo que quiero poner el énfasis en que esto salió y se hizo público. Y nosotros, si nos identifican con esa misma corriente, o sea, dicen: él es cristiano y tú también, entonces tu pastor también es bien tranza, ¿no? Y es que así juzga el mundo. Incluso entre muchos cristianos, la confianza se ha perdido en cuanto a lo que tiene que ver con iglesia y dinero. Eso, o sea, yo no me tapo los ojos para ver esa realidad. Podríamos hoy pasar horas hablando y comentando acerca de casos de iglesias que han sido golpeadas por este motivo, incluso iglesias que se han disuelto a causa del tema de dinero. Yo podría darte muchos ejemplos, pero no estoy aquí para eso, no hay tiempo para eso. La pregunta es: he dicho que hay muchas iglesias que han sido disueltas, la confianza se ha perdido, hay mucha corrupción, hay mucho fraude, pero la pregunta, trayéndolo más hacia nosotros: ¿qué tan fieles somos nosotros como administradores? O sea, no estoy hablando como iglesia, estoy hablando como individuos. ¿Qué tan fiel eres tú como administrador de los bienes que Dios pone en tu mano? ¿Verdad? Ahí ya como que, ¿qué tan fieles somos? Y fíjate cómo el Señor acomodó este tema justo en esta semana en la que muchos compran cosas que no necesitan, en la que muchos compran ese crockpot número 20 que compran cada año porque estaba en oferta, ¿verdad? Si el Señor nos pidiera cuenta sobre cómo administramos los recursos que Él pone en nuestras manos,
¿seríamos hallados fieles? Esa es la pregunta. Nosotros como iglesia local queremos ser hallados fieles delante de Dios. Ahora sí hablo como iglesia. Queremos ser hallados fieles delante de Dios, pero no por agradar al hombre, no por agradarle a usted, y lo digo con todo respeto, sino porque reconocemos que servimos a Dios. El dinero que nosotros recolectamos en cada reunión que tenemos es un dinero que se santifica, y creo que usted ya ha entendido un poquito este concepto de santificación. Santificar es separar o apartar con un propósito, de tal manera que cuando nosotros traemos, y digo nosotros porque también yo traigo, ¿verdad? Ponemos dinero en el alfolí, ese dinero ha sido separado de nuestro presupuesto, de nuestro sueldo, y se separa para un propósito. Nosotros entendemos eso, que usted lo hace con eso en su corazón, de que lo está dando a Dios y que se está separando para Dios y que se debe de usar para Dios, para lo que tiene que ver con la obra de Dios. Los casos de fraudes, de estafas, de abusos dentro de ciertas iglesias o denominaciones o grupos ha sido tan grande que seguramente varios de aquí ya han sido víctimas. Varios aquí ya han sido víctimas, les han quitado esto por aquí o esto por allá, o fueron engañados, fueron defraudados, qué sé yo. La popularidad del Evangelio de la Prosperidad, que usted seguramente ha escuchado, ha disparado esto, ha disparado el hecho de los fraudes, el hecho de que haya ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cómo funciona el Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad funciona así. Los feligreses, los asistentes en un grupo, traen sus diezmos, ofrendas, pactos, semillas, primicias y todo lo que le quieras poner, ¿no? Los traen, algunos traen propiedades, traen joyas, traen autos. Por allá en los años 90 había una iglesia en una comunidad cercana de donde yo soy, en donde se traían así literal, fue la primera vez que yo vi que traían escrituras de casas, que traían carros, que traían, y que entre ellos se sembraban y se pactaban los autos y todo este asunto, y era visto como algo impresionante, ¿no? Pero así es como funciona el Evangelio de la Prosperidad. Todos esos feligreses traen esos recursos, pactos, etcétera, y lo hacen con una expectativa. O sea, no lo traen nada más porque, ay Señor, aquí está, te lo doy, todo lo que es mío te pertenece, aquí está, Señor. La mayoría lo traen con una expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Pues la que el predicador o quien está recaudando el dinero les genera. La expectativa es, tú vas a recibir algo a cambio. Si tú das $1, el Señor te da 2. Hasta lo cantábamos en el corito, ¿no? Pero no hay corito más antibíblico que ese. O sea, eso es generar una cultura y una filosofía de dar esperando recibir algo a cambio. Pero la palabra nos enseña que debemos de dar sin esperar recibir nada a cambio, que es mejor dar que recibir. Entonces, porque si yo doy esperando recibir algo a cambio, no me quedo con lo mejor, sino con lo menor o lo peor, ¿no? Así que quien es víctima de esto o dice ser víctima de esto, pues ya no es tan víctima. ¿Por qué? Porque lo hizo esperando pues recibir algo a cambio, recibir pues el 100 por 1, ¿no? O recibir sanidad, o recibir un milagro, etcétera, ¿no? He escuchado cosas tan grotescas como trae un pacto por la salvación de tu hijo. En una maratónica lo escuché, ¿no? Tú tienes un hijo que es inconverso, ahora mismo llama, pacta $1,000 y tu hijo va a ser salvo. Ay, espérate. Pues entonces la salvación cuesta $1,000. Órale. O sea, ¿te fijas? Y esto, hermanos, no solo quiero decir que es antibíblico, esto es incluso fuera del sentido común. O sea, está fuera del sentido común. ¿Por qué? Porque si tú estás quebrado económicamente, seguramente es porque gastas más de lo que ganas. O sea, la mayoría de los casos es así. Estás en esa condición económica porque pues no sabes administrar tu dinero correctamente. ¿Y a quién se le ocurriría pensar que Dios va a prosperar a alguien así? O sea, Dios no va a prosperar ni a bendecir económicamente a alguien quien no sabe administrar su dinero. Y lo hemos hablado en alguna oportunidad con los jóvenes. O sea, si tú no eres diligente en tu escuela, te dejaste tu escuela a medias, tienes un trabajo ahí más o menos, ni te bañas bien, Dios no te va a dar una esposa, hijo. No, o sea, ni la pidas. Y a mi hija ni la veas. No, ¿por qué? Porque Dios no bendice a los vagos. O sea, tú siempre te vas a dar cuenta que Dios siempre bendijo a aquellos quienes estaban ocupados en lo que les tocaba hacer. Es así.
¿A quién se le ocurre pensar que Dios va a prosperar a alguien que es mal administrador a cambio de dinero? O sea, este es el cuadro. Soy mal administrador, Señor, ahí te va una lana y bendíceme. ¿Verdad que no? No tiene sentido. Dice Deuteronomio 10:17, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni acepta soborno. O sea, Dios no acepta coimas, sobornos, mordidas. Vamos a suponer que así fuera, que el evangelio de la prosperidad fuera real y que la persona pacta y Dios lo prospera. ¿Cuánto tiempo le va a durar ese dinero siendo mal administrador? O sea, lo mismo que le duró el otro que había tenido. Porque el problema muchas veces no es cuánto ganamos, sino es cómo administramos. Ese es el punto, piénsalo. No es cuánto ganamos, sino cómo administramos. Conozco personas quienes tenían un sueldo, pidieron un aumento, recibieron el aumento y seguían endeudados. Si tan solo me subieran el sueldo, porque cada vez que sube el sueldo, sube su estilo de vida, sus prioridades cambian, sus necesidades cambian. Y dices, no, o sea, yo con este sueldo no puedo vivir en esta casa, con este sueldo no puedo manejar ese coche, con este sueldo no puedo vestir esa ropa, y elevan su estilo de vida y al rato están igual o peor de como estaban. Así que el Señor nuestro Dios no bendice a aquellos quienes son malos administradores. Por lo tanto, en muchos casos, como dije, quien es víctima, entre comillas, del evangelio de la prosperidad, pues no lo es tanto, ¿no? No es tan víctima, porque lo hace con un interés codicioso. Hay codicia de por medio, hay codicia de parte de quien les está prometiendo que si tú das un peso el Señor te da dos, pero también hay codicia del que pasa a dar el peso esperando recibir dos. O sea, entonces ya no es tanto víctima, ¿no? Sino tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Y hay quienes caen en trampas, ¿verdad? De cosas que se ven como muy buenas para ser reales y dicen, no, sí, le voy a entrar. Y terminan defraudados. Bueno, ese que ni llore, que ni se queje, ¿no? Ahora, no en todos los casos es así, no podemos generalizar. Hay casos en los que hay iglesias que prometen ser bíblicas, que prometen ser pues muy rectas y muy justas, pero dentro hay malos manejos de dinero. Y aunque se predicaba sanamente, un día se descubre que había malos manejos, igual que como los de la prosperidad. Yo he sabido de casos así. El hecho es que muchos han optado por no dar nada. Esa es la solución a la que llegan muchos. No, pues es que los magnates de Dios, no, pues es que la prosperidad, no, pues es que hasta en iglesias de sana doctrina, pues los han descubierto que se robaban todo el dinero. No, ¿sabes qué? Yo mejor no doy nada. Y muchos se quedan allí. O algunos abrazan o respaldan esa actitud con una interpretación bíblica que es muy conveniente. Y es esta: el diezmo no está vigente más. Eso es lo que muchos abrazan, defienden, proclaman y dicen: el diezmo ya no está vigente. Casi dicen que es del diablo diezmar, ¿no? Y esta es la base que ellos presentan para sostener su postura, que muchas veces es a causa de la vergüenza por no aceptar de que fueron codiciosos y que los transaron por codiciosos, o que simplemente son codos, o de qué otra manera, ¿cómo se dice en Argentina? A quien es agarrado, ¿no? Ahí está. Y usan esta escritura, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3:13, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Y eso es lo que ellos dicen, ¿no? ¿Viste? O sea, diezmar es una maldición, es lo que están diciendo. Yo te pregunto, ¿acaso es una maldición dar una décima parte de lo que el Señor pone en nuestras manos? ¿Es una maldición? La palabra de hecho lo conecta con bendición en vez de con maldición. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, el típico versículo que se usa para recoger las ofrendas, ¿no? Pero fíjate, no lo veas como el típico versículo de que ya cuando lo oyes, Malaquías 3:10, es hora de sacar la ofrenda. Piensa, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. Entonces, no podemos decir que el diezmo es una maldición si la palabra de Dios dice que, y lo conecta con derramar bendición
sobre aquellos quienes lo hacen hasta que sobreabunde. Aplicar Gálatas 3:13 que leímos al diezmo es una pésima interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque, léelo de nuevo, Gálatas 3:13, dice de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué tiene que ver con diezmo, con dinero? No, se está refiriendo a la incapacidad del hombre para cumplir la ley y para justificarse a sí mismo. Cristo fue quien nos redimió, quien cumplió la ley y quien se hizo justicia por nosotros y nos justificó a nosotros. A eso es a lo que se refiere. No está hablando de dinero en ningún momento, en ningún punto. Así que Cristo vino para eso, para cumplir la ley y hacerse maldición por nosotros en la cruz, y que así su justicia nos fuese imputada a nosotros. Eso es lo que tiene que ver. No está hablando de dinero. Cristo no vino a destruir la ley, sino a hacerla cumplir. O sea, a darle sentido a la ley ceremonial, a cumplir la ley moral, a cumplir la ley ceremonial y hasta la ley civil, a darle un sentido a todo eso. Nada de lo que el Señor dijo en su palabra ha sido anulado. Por ejemplo, espero que me alcance el tiempo, la circuncisión. ¿La circuncisión fue antes o después de la ley? ¿Usted qué dice? Fue antes de la ley. En Éxodo 4, Moisés circuncidó a su hijo en camino a Egipto. Vemos que la ley moral fue dada en Éxodo 20, pero en Éxodo 4 fue cuando Moisés circuncidó a su hijo en camino a Egipto. La ley entonces le fue dada hasta el capítulo 20, y venido Cristo le dio el verdadero sentido a la circuncisión. No es nuestro tema la circuncisión, es solo un ejemplo que quiero poner. Romanos 2:28 nos dice eso, nos dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, o no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿te fijas? Dice que la circuncisión es la del corazón. O sea, el Señor ya no dijo: no se circunciden más. Hemos visto en el libro de los Hechos que Timoteo fue circuncidado. O sea, no es del diablo circuncidarse. No lo es. Pero el punto aquí es el corazón. Ese es el sentido de la circuncisión, antes incluso de que fuera parte de la ley. ¿Y qué con el diezmo entonces? Y con este punto voy a terminar esta clase. ¿El diezmo fue antes o después de la ley? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 1. Hebreos 7:1. Vamos a ver cómo el diezmo no fue sino antes de la ley. Dice: porque este Melquisedec, Hebreos 7:1, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. A ver, ¿qué personaje bíblico está mencionando aquí en Hebreos 7? Abraham, ¿verdad? O sea, sí, Melquisedec, pero está hablando acerca de Abraham, que fue quien dio los diezmos de todo. ¿Abraham fue antes o después de Moisés? Entonces podemos ver que el diezmo es antes de la ley. Esa historia la encontramos en Génesis, o sea, antes de Éxodo, antes de la ley. Génesis 14, del 17 al 20. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y aquí, hermanos, podemos ver otro principio, que Melquisedec era sacerdote, pero estamos en Génesis, todavía no se establecía el sacerdocio. ¿Quién era Melquisedec? Es la pregunta. Su nombre significa rey de justicia, se le llama también rey de paz, se le llama sacerdote y rey, y eso era imposible técnicamente en el pueblo de Israel. Ser sacerdote y ser rey no se podía. O eras rey o eras sacerdote por tribu, no se podía. Pero aquí lo vemos en Génesis, antes de que viniera todo el establecimiento del sacerdocio, de la ley, de la circuncisión, del diezmo. Todo ya estaba planeado en el plan de Dios. Podemos concluir entonces
Y es correcto decir que ese Melquisedec es Jesús mismo. Salmos 110:4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, o sea, el sistema de sacerdocio de Melquisedec. Ese es un salmo mesiánico, Salmo 110, y está hablando el Padre diciéndole a Jesús: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que Cristo no vino a destruir la ley, no vino a anular el diezmo, sino a darle el verdadero sentido. Es que la respuesta a la pregunta no es una respuesta corta. Cuando nos dicen: ¿tampoco ustedes creen en el diezmo? Pues sí creemos, pero hay un porqué. O sea, hay un porqué. Nosotros como iglesia, con toda libertad, podemos decir a la hora de los avisos: pase a dejar su diezmo, o pasemos a dejar nuestro diezmo. O sea, porque hay un entendimiento en nosotros. Vicky nos habló un poquito en las conferencias acerca del ministerio pastoral de la mujer. Nosotros creemos, pero no es un sí o no, hay una explicación y hay un respaldo bíblico. Cristo no vino a destruir la ley o el diezmo, sino vino a darle el verdadero sentido. Mateo 23:23 dice Jesús a los escribas y fariseos, Mateo 23:23: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque ¿qué? Diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué? La justicia, la misericordia y la fe era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué? Diezmar. O sea, y estamos leyendo a Jesús. En tu Biblia, si es de esas Biblias que está en rojo, las palabras de Jesús está en rojo. Así que Jesús no condenó el diezmar. No dijo: no, es una maldición diezmar. No, dijo: o sea, hay que diezmar, pero sin dejar la justicia, la misericordia y la fe, que es el verdadero sentido de la ley. Esto es lo que nosotros como iglesia local y como casa de oración vemos en la Biblia sobre el diezmo. Y repito, esto no es doctrina esencial. Si hay otra iglesia quien dice: no, nosotros no recogemos diezmos porque son maldición, etcétera, bueno, pues quién sabe cómo le harán para administrar sus bienes, y los respetamos, son nuestros hermanos, está bien. Si usted se congrega aquí y no está de acuerdo con diezmar, pues yo le invito a que estudie más lo que dice la palabra, porque entonces va a haber un conflicto, y cuando escuche diezmar, no, es del diablo, entonces iglesias, y va a empezar a ver todos como que son del diablo. Entonces, pues si usted lo ve distinto, pues no le auguro muy buen futuro acá. Algo en su corazón va a empezar y después va a haber problemas. Mejor busque una iglesia en donde tampoco crean en el diezmo, así como usted, y ahí va a estar padre, ¿no? Y lo digo de verdad con todo el amor, no es una onda de: si no le gusta, váyase. No, es que tenemos que marcar por dónde vamos a caminar como congregación. Hay pastores quienes dejan todo así como ambiguo, como sin definirse, porque eso les trae más gente. Así lo ven ellos. No nos definamos en cuanto a esta postura teológica porque se nos van a ir. Mejor dejémoslo así y recibimos más gente y está más bonito, más lleno, y nos vemos más prósperos, como que Dios bendice nuestro ministerio. Pero no lo vemos así. O sea, yo no veo a Juan el Bautista en el desierto así. Él fue claro y dijo así: arrepiéntanse, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, yo veo a un ministro de Dios, y Juan representa en cierto modo a la iglesia definido. O sea, esto es lo que nosotros vemos en la escritura en cuanto a este tema. De aquí no nos vamos a mover. Tú piensas distinto, bueno, pues no hay problema, sigue siendo mi hermano, pero para poder cohabitar en una misma congregación es recomendable que o corrijas tu teología en cuanto a la Biblia, o que busques un lugar que se apegue a tu teología. Y esto es en cuanto al tema del diezmo. En cuanto al tema de la falsa doctrina, lo vimos la semana pasada. Quizás tú dices: no, sí, yo sé que hay muchas falsas doctrinas, pero no me gusta que las expongan desde el púlpito, y que, bueno, nosotros vemos, y ya lo vimos en esa clase, que es importante hacerlo, y no lo vamos a dejar de hacer. Y lo mismo aplica que con el diezmo y con otros temas. Y esta es solamente la primera parte de lo que tiene que ver con mayordomía financiera. El diezmo, para concluir, no es algo obligatorio, no lo es. O sea, y quiero que esté claro en eso. O sea, nosotros no somos de aquellos quienes le vamos a andar auditando. Por aquí anda nuestra hermana que se encarga del ministerio de administración del dinero. No le decimos: oye, chécame el archivo. Aquí está Marta, también se encarga de eso. Chécame el archivo del hermano tal. No, ya se perdió 3 diezmos. No, pues vayan, el IRS de la iglesia, y, ¿verdad?, recolecte sus diezmos.
Porque se da, o sea, en algunas iglesias se da. Hermanito no vino a la reunión, el hermanito fulanito va a ir a su casa a recoger el diezmo. No, sí se da. O sea, no es algo obligatorio. Nosotros creemos que es algo que nace desde el corazón, de nuestro corazón renovado por Cristo. ¿Por qué? Porque nos ha sido dada una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Y me detengo para que lo pienses. Y Dios es generoso. Dios no es mezquino. Dios amó de tal manera a unos cuantos, ¿no? Amó de tal manera al mundo. Dios es un Dios generoso. Así que nosotros en esa nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, pues desde allí parte y fluye. No nos tienen que imponer las cosas, sino que desde allí fluye. Y nosotros con liberalidad y con generosidad damos. Ahora, el diezmo tampoco es un límite. No es porque eso es ser fariseo y decir, no, yo nomás el 10% y le haces ahí el cálculo y hasta le echas los centavitos, ¿no? Ya está. No es algo tampoco que tenga límite, pero sí es un buen punto de partida. Desde allí el Señor nos da como una idea en el diezmo. Desde antes de que la ley se estableciera, ya el Señor nos estaba dando una idea acerca de lo que tiene que ver con lo que nosotros damos. Así que es un buen principio de administración disponer una parte de los recursos que el Señor pone en nuestras manos y darlo a la iglesia local a la que pertenecemos. Así que diezmar, ofrendar, tiene que ver con eso también, con el compromiso que yo tengo como miembro de esa congregación para que la obra pueda continuar adelante. Así que yo le invito a que se ponga de pie. La próxima semana vamos a ver lo que tiene que ver con las ofrendas, con nuestra administración personal y lo que tiene que ver con la administración y cómo se administra aquí en la iglesia, porque nosotros sabemos que el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad, ¿verdad? El Señor tiene todavía muchas personas quienes serán alcanzadas acá y nosotros estamos orando, pidiéndole al Señor que nos indique el momento y el lugar en donde podamos pues seguir predicando el evangelio y empezar otra obra. Hay mucha gente en esta ciudad, gente quien no puede venir hasta acá, que se maneja en metro o caminando y no puede manejar hasta acá, pero que están en otro lado. Quizás nosotros podemos ir hacia allá y estamos orando, pero para eso se necesitan recursos. Hay un hotel que nosotros rentamos hace un año y no era nada barato, pero el Señor suplió. Y estamos orando para que el Señor nos ponga otro hotel que no cobre tan caro en otra área de la ciudad y podamos empezar estudios bíblicos allá y podamos empezar a predicar el evangelio. Pero para eso se necesitan recursos y se necesitan obreros. Así que bueno, pues ahí se la dejo de tarea. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta bendición de ser expuestos a tu palabra, de escucharla y recibirla, en donde tú nos exhortas, Padre. Quieres que seamos fieles administradores y te pedimos, Señor, que traigas a nuestra vida claridad, que traigas a nuestra vida sabiduría y que podamos, Señor, emular tu carácter, que podamos imitarte a ti en ese carácter generoso y bueno. Gracias por mis hermanos y por las familias. Bendice a aquellos quienes a causa de vacaciones o por otra causa no están presentes. Guárdales, Señor, en su viaje. Prospérales, que sean ellos que reciban descanso y refrigerio en donde quiera que estén y que, Señor, puedan regresar con bien a sus destinos. Te lo rogamos en tu nombre, Señor. Amén.